Había muchos escarabajos muy cerca y la casa había sido abandonada, por lo cual el número de escarabajos había incrementado considerablemente. Había escarabajos de toda clase, generaban grupos y subgrupos, y algunos escarabajos eran definitivamente ermitaños, es decir, escarabajos que no veían muy bien tener compañía, se encontraban mejor solos, por lo que solos iban buscando la vida, iban buscando un haber mucho más confiable, duradero y seguro. Pero había algunos que eran mucho más populares, no entre la comunidad de escarabajos o de insectos similares a los escarabajos. Estoy hablando de populares entre los seres humanos. Hablaba tiempo atrás un sabio respecto a la forma en que podían los insectos abrirse camino entre los seres humanos. Y eran formas muy diversas, porque algunos se abrían formas muy prácticas de vida, de interacción con los humanos, como aquellas que se daban a través del vuelo, volando, algunos arrastrándose, otros caminando rápidamente, otros saltando, en fin, parecían infinitas. Pero el caso de los moyotes era muy particular. Con varias coloraturas, sus formas siempre eran atractivas y habían sido utilizados también hasta cierto punto para ser amaestrados, domesticados, ¿sí? Se realizaban carreras ya de escarabajos en algunos otros lugares lejanos a aquel país en el cual se va a desarrollar nuestra historia del día de hoy, pero cabe destacar que en este país en particular no sucedía así. Se utilizaban los moyotes como una especie de papalote, ¿sí? De papalote. Se sujetaban muy bien de algunos de sus orificios, de algunas de las hendiduras que generaba su cuerpo. Y de ahí, entonces, con un pequeño hilo, habiéndolo hecho, con un pequeño hilo que apenas se percibía por su estrechez, pero que podía resistir lo suficiente como para que el moyote no se escapara, se sujetaban, el moyote entonces hacía su parte, ya que emprendía el vuelo. Y había algunos moyotes incluso que no solo volaban en línea recta, sino que les daba por volar en círculos, lo que los hacía más atractivos y menos cansados para aquellos humanos que, habiéndolo sujetado, pensaban que pues lo mejor era que no escaparan. Así que los traían dando vueltas y vueltas y vueltas, pero esto tenía un doble filo, una doble función. O sea, al tiempo en que los moyotes iban dando vueltas y evitaban que los niños corrieran a toda prisa en direcciones todavía insospechables y tal vez peligrosas, o que desalentaban a los mismos para seguir adelante, al mismo tiempo los iban mareando, porque era vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, hasta que finalmente los niños caían desmayados. Y los moyotes, aunque también a veces eran víctimas de una extraña sensación nauseabunda, jamás se mareaban, por lo que al observar que eran desprendidos de la mano de los niños que los sometían, escapaban. Así que no era muy raro observar a un moyote volando así en el aire, con una cola muy larga. No, algo que parecía una cola muy larga, pero que no era en realidad tal. Se trataba de un hilo que habían atado perfectamente algún niño o niña y que ahora se había quedado bien prensado, bien sujeto a su cuerpo, pero que no impedía que éste volara, por lo que huía y se podía observar ya estando más de cerca que traía el hilo. Mucha gente ya cuando los llegaba a ver sabía que eran moyotes que se habían escapado una vez y que por lo tanto podían hacerlo
otra y otra y otra, por lo cual dejaban de ser confiables. Ya no eran los moyotes que podían someterse fácilmente y que no sabían nada de cómo escapar del humano que las había capturado, ¿no? Así que poco caso le hacían a estos moyotes. Sin embargo, en una ocasión, ya eso de las 6 de la tarde, un niño cansado de haber sometido a un moyote, simplemente lo dejó porque pensó que el moyote estaba muy agotado, mucho más que él. Lo dejó allí sobre una piedra, se metió a tomar agua y cuando salió el moyote ya no estaba. Pensó que se había ido volando, por lo que ni siquiera hizo el intento de buscarlo. ¿Cómo iba a encontrar un moyote que podía volar y que recorría distancias considerables en poco tiempo a través del aire e incluso podría atravesar los lugares más inhóspitos, agrestes, empinados que habían alrededor de su casa? No, definitivamente, seguramente ya se encontraba también en un árbol o en algún lugar inaccesible. Así que decidieron no buscarlo. Sin embargo, no fue así. El moyote se alejó del lugar caminando con una pereza, o más vale decirlo como es, con tanto cansancio que no tenía ánimo de extender más las alas y volar, sino huir de ahí caminando con toda lentitud. Lo que pasaba era que el niño no se había dado cuenta del transcurso del tiempo que había entre el momento en que lo había dejado y el momento en que había regresado para buscarlo. Es claro que el niño se confió, se tardó demasiado bebiendo agua, con toda la seguridad de que lo encontraría, y cuando regresó, ¡puf!, el moyote ya no estaba. Cada uno tomó entonces la decisión de continuar adelante. Finalmente el moyote no había nacido con el niño, ni el niño con el moyote, por lo que ninguno era indispensable para el otro, ¿no? Se encontraban ante un dilema, así que había indicios de que podían continuar con su vida normalmente. Hasta que en la noche, a eso de las 11, el moyote, que había prácticamente obstaculizado sus ojos, continuó caminando sin observar hacia dónde se dirigía ni qué había ante él. Siguió caminando, dejándose llevar por la inercia, y llegó hasta la habitación del niño. El niño, mientras tanto, también se fue rodando en la cama hasta que llegó a la zona de los pies, a la piecera de la cama. Allí se encontraba ya el moyote. Se quedaron profundamente dormidos, lo mismo el niño que el moyote. Y cuando despertaron, estaban chocando las cabezas, la del moyote con la del niño. El niño, cuando lo vio, sonrió. Se dio cuenta que era el moyote que había atado. Claro, lo identificó porque traía el mismo hilo que a él le había costado mucho trabajo y se le había hecho bolas por los nudos que no había sujetado bien. Así que rápido logró identificarlo. Sabía que se trataba del mismo moyote. Celebró el suceso, pero ni siquiera gritó ni alzó la voz para no interrumpir el sueño del que todavía era sujeto, que todavía era objeto el moyote. Así que, en efecto, no hubo más. Lo miró sonriendo y satisfecho hasta que se quedó profundamente dormido y fue el moyote el que despertó y también, a su manera, sonrió. Pero no esperó. Sabía que un niño puede sonreír, puede mostrarse muy dócil e inofensivo. Pero después de que ya ató a un moyote sin corazón, sin el menor tiento, es capaz de atar, someter y hasta destruir la vida de otro u otros más. Así que huyó, no esperó más y desapareció, ya que se había repuesto esta vez, volando.